Estimado, ¿cómo estamos? Buen día, chicos, buen día, buen día, buen día. Vamos a... Hola, ¿Cómo estás, hijo Brunito? Voy a abrir un ratito el libro para poder desarrollar los problemas de la clase del día de hoy, ¿ya? Geometría. A ver, veamos aquí. Estamos en día 3. Vamos a visualizar un poquito de esta idea. Solo un momento. Un momentito nada más, ¿ya? Voy a buscar aquí para darle la teoría a ustedes.
Entonces voy a verificar un momentito nada más, chicos, en qué parte nos hemos quedado, porque no recuerdo la verdad cuántos problemas desarrollamos de... Bueno, ya, bueno, no importa. Voy a visualizar un momentito nada más la última clase que habíamos hecho, ¿ya? Eh, para poder comenzar, ¿ya? Circunferencia, habíamos hecho, ajá, circunferencia. La última clase fue el 18 de agosto. Y vamos a ver hasta qué problema hicimos, ¿ya? A comenzar se va. Y yo digo, Claro, no sé qué más más. Ajá. Sí, hoy día nos toca entonces realizar lo que corresponde a la semejanza de triángulos, ¿ya? Proporcionalidad y semejanza de triángulos, ¿correcto? En el libro de ustedes aparece también lo que es la proporcionalidad y la semejanza de triángulos, ¿ya? Ajá. A ver, un ratito nada más, ¿ya? Ya está. Primero voy a desarrollar con ustedes lo que es la proporcionalidad, ¿correcto? Y si nosotros hablamos de proporcionalidad, en realidad pues estaríamos hablando acerca de cantidades que al dividirse generan una constante, ¿no? Si hablamos de proporcionalidad, una razón en todo caso denominada constante. Generalmente la proporcionalidad se genera pues en función a a los lados que pueda tener mi figura, en este caso un triángulo, ¿ya? Voy a darles a ustedes aquí un momentito esta figurita. A ver, vamos a ver. Ya está. Vamos a cortar esto y vamos a ponérselos a ustedes aquí ya. Ya está. Ojalá se pueda visualizar bien y que ustedes puedan, vamos a ver ya. Voy a compartir ahora sí la pizarra virtual con ustedes. Josafat, Estrellita, Ronald, Joao, Bruno, Rosita, Leonela y Brian Collantes, ¿ok?
Vamos a ver. Espero que se esté visualizando la pizarra virtual. Espero que así sea. Bien, veamos. Teorema de Tales. ¿Qué nos dice el teorema de Tales? Vamos a bajar un poquito esto. Ya está. El teorema de Tales nos establece justamente que si nosotros tenemos lados rectas paralelas, L1, L2, L3, que son paralelas, ¿de acuerdo? Y si nosotros cortamos con dos rectas secantes, se van a generar segmentos tales como A, B, X, Y, de tal forma que debe existir una proporción entre los lados, es decir, este segmento pequeño A es al segmento B como X es a Y. La proporción también se podría dar así, ¿no? A es a X como B es a Y, ¿correcto? Y si nosotros hablamos del teorema de Tales, que es lo que nos corresponde hacer básicamente hoy, pues de acuerdo al teorema de Tales, nosotros tendríamos que considerar lo siguiente, ¿no? Tendríamos que considerar que si tenemos un triángulo, este también funciona como si fuese, digamos, dos rectas paralelas y aquí dos rectas secantes. Entonces se debe cumplir que A, esto de aquí debe ser A por si acaso, ya por si acaso, no vaya a ser que te confundas porque aquí han puesto B y B, esto debe ser A. Debe de cumplirse que A es a B como X es a Y, ¿correcto? Y de esto se enuncia la bisectriz interior, propiedad de la bisectriz interior, ¿correcto? Hasta allí no sé si hay preguntas. Entonces miren, en el caso de la bisectriz interior, se traza la bisectriz interior, en este caso una bisectriz es aquella que divide el ángulo en partes iguales, tita y tita, y se debe de cumplir que A es a B, los lados, como la proporción que generó en la base, como M es a N. Y también si existe de la bisectriz interior, debe existir de la bisectriz exterior. Igual, el triángulo original es ABC. Este ángulo que se divide externamente es tita. Y entonces se debe de cumplir también lo siguiente, ¿no? Que A es a B como M es a N. Profesor, ¿y cuál es B? No lo han puesto aquí, pero lo voy a poner yo acá. Esto es B. ¿Ya? A es a B como M es a N. Ese es el caso de la bisectriz interior, ¿de acuerdo? Semejanza de triángulos. Dice, toma nota. La semejanza no es igual a decir congruencia. En el caso de la semejanza, nosotros vamos a tener que los lados van a ser proporcionales, más no van a ser triángulos iguales. Es como tener un carrito realizado a escala. Ese carrito realizado a escala es muy similar al carro original, pero no es igual porque el tamaño no lo permite. Aquí va a suceder lo mismo. Por ejemplo, este triángulo es semejante con este, pero mira que no son iguales, este es pequeño y este es mayor. Sin embargo, sí se debe de cumplir que sus lados deben ser proporcionales. Ahora, el primer caso de congruente semejanza de triángulos se da cuando hay dos ángulos iguales, ¿no? Entonces dice, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo M y la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo R. Y en ese caso se cumple que el triángulo ABC es semejante con el triángulo MNR. No son iguales, no son iguales, son semejantes. ¿Ya? Bueno,
Para poder visualizar un poquito más sobre esto, vamos a ampliar la figurita y yo les voy a poner aquí. Ajá. Vamos a ver esta parte ya. Ya está. Entonces aquí, por ejemplo, veamos. Yo tengo aquí ahí está, ¿no? Lados homólogos no son iguales. ¿Qué significa lados homólogos? Que los lados están en proporción, pero no son iguales. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Chicos, ¿preguntas hasta allí? No son iguales los lados, son proporcionales. Eso es nada más lo que se quiere indicar. Lados homólogos. ¿Qué lados son homólogos? C con, en este caso, O. A con M. B con N. No son iguales. Sí homólogos. ¿De acuerdo? Sí homólogos, pero no son iguales. Eso por favor tienen que entender ya. No son iguales sí homólogos. ¿De acuerdo? Porque si nosotros vamos a tener el problema este de pensar que son que es igual a una congruencia, no, estos son semejantes, los lados van a ser proporcionales, de acuerdo. Bien, veamos aquí vean, propiedad. Claro, ¿ve? Aquí se genera la propiedad, ¿no? Que A es AM, A es AM, como B es AN y como C es AR. Entonces, eso es lo que se debe de cumplir, ¿no? Que todos los lados van a estar en proporción. Y estas son aplicaciones simplemente de la bisectriz interior. Por ejemplo, ¿qué puedo decir? Que 2A es a 3A. Miren, 2A es a 3A como ¿quién? Como X es a 12. Si usted observa aquí, la letra A se elimina, 12 pasa a multiplicar, 12 por 2, 24, entre 3, X valdría 8. ¿Correcto? Es básicamente lo que se tendría, ¿no? Como en este caso aplicación de la bisectriz interior. ¿Ya? Ahora, un ratitito que acá no veo bien, no ha salido bien esta parte. Sí. Ajá, veamos. ¿Ya? En el caso del siguiente ejemplo es aplicación de la bisectriz exterior. ¿Y cómo sería? 5A es a A. 5A. Voy a ampliar un poquito más para que podamos hacer. Ahí está. Entonces tendríamos aquí 5A es al valor de A como todo X más 3 es a lo que está afuera, que es 3. Y profesor, ¿de dónde eso? Ahí está la propiedad, mira. Ahí está, mira. A es a B como M es a N, el externo sobre la parte interna, ¿no? Entonces de aquí, observe que se elimina la A, este 3 pasa a multiplicar, sería 15. 15 es igual a X más 3. Este 3 pasa a restar y el valor de X sería igual a 12.
Ahí está. Aplicaciones simplemente. Una aplicación más aquí. Una aplicación más allí sería pues que los lados deben ser proporcionales, ¿no? Ahora, profesor, pero mire, ojo que no hablo de congruencia sino proporcional. A tita se opone x como a este tita se opone 3a. Y esto es igual aquí a alfa. ¿Quién se opone esto? Ah, profesor, no tiene de alfa nada. No, entonces aquí pongámosle un gamma. Entonces, si esto es alfa tita, esto será gamma. ¿Y qué digo? Si alfa, a ver, este gamma salió un poquito feito, vamos a borrarlo. Ahí está. Si a tita se opone x y a tita se opone 3a, aquí a gamma se opone 20 y a este gamma se opone 4a. Ahí está. Entonces de aquí podemos operar y decir que x es igual a que este 3a pasa a multiplicar y sería 60a. 20 por 3, 60. 60a sobre el valor de 4a. Eliminamos la letra a y 60 entre 4 es 15. El valor de x valdría 15. Ahí está, aplicación de lo que nosotros vamos a ver, ¿correcto? De lo que nosotros vamos a ver en los problemas. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay preguntas, ¿no? Ok, entonces vámonos con lo que viene a ser los casos de proporcionalidad, ¿ya? Les voy a mostrar los casos de proporcionalidad de triángulo, ¿no? De semejanza de triángulos. Vamos a ver, caso 1, ¿ya? Vamos a ver aquí casos de semejanza de triángulos y vamos a ver el primer caso. Este es el más usual, por si acaso, ¿ya? De todos los casos que ustedes van a tener que visualizar, el más común es este que les voy a presentar aquí, ¿ya, chicos? Este es el caso más común, el más usual, el más usado, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿ya? Ahí está. Se dice que dos triángulos son semejantes, vuelvo con la palabra semejantes, ¿ah? Si tiene dos pares de ángulos congruentes, los ángulos sí deben ser congruentes, mira, alfa, alfa, tita, tita. Si los ángulos son congruentes, si dos de los ángulos son congruentes, entonces decimos que los triángulos son semejantes, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurrió acá? Tienes dos ángulos que son congruentes, entonces los triángulos son semejantes. ¿Qué dice? Que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF, ¿correcto? El primer caso de congruencia. El segundo caso de congruencia, y aquí voy a borrar si tiene un par de ángulos de lados, si tienen un ángulo congruente, debe ser aquí. Aquí está. Estoy haciendo una corrección porque había un pequeño error. Ya está. Y he corregido justo la parte que está en mayúscula, ¿ya? Miren, ahí está. Ahí está. Segundo caso de proporcionalidad.
¿Ok? Ahí está. Si tienen entre ellos dos un ángulo congruente, tita, y los lados que forman dicho ángulo respectivamente proporcionales. Miren ustedes la proporción. Si aquí es A, aquí es K por A. ¿Mm? Si aquí es B, aquí es K por B. Así es que son proporcionales. ¿De acuerdo? Son proporcionales. Luego que usted verifica que estos ángulos son iguales y estos lados son proporcionales, entonces usted dice que estos triángulos son semejantes. Ese es el segundo caso de semejanza de triángulos. Y el tercero es si los tres lados del triángulo son proporcionales, pues no, si los tres lados del triángulo son proporcionales. Y aquí también nos hace como nota, perdón, lo que yo les había dicho, ¿no? Que el caso más usual de semejanza de triángulos es el primero. Generalmente sobre ese vamos a trabajar, ¿ya? No digo que los otros no son usuales, pero el primer caso es el más conocido, es con el que más nos vamos a identificar. Entonces, dos triángulos son proporcionales, son semejantes si sus tres lados son proporcionales. Mire, C por K, B por K, A por K. Entonces concluyo que los triángulos son semejantes. Y aquí se nota el caso más usado en la resolución de problemas es justamente el primero, ¿ya? Entonces vámonos a los problemitas que hay en el libro que tienen ustedes, ¿ya? Vamos a buscar aquí y veamos aquí, ¿ya? Vamos aquí. Aquí hay algunos problemas que también tienen propiedades, ya que hay que tenerlas en cuenta también, ¿ya? A ver, un momentito. Ya está. Estos casos, ya los voy a poner a ustedes, estos casos de aquí. Ya está. Sí, lo tienen ustedes en su libro ya, así es que sería bueno que lo puedan ustedes. ¿Ya? Esto está en el libro de ustedes, ya, esto es como un adicional que en algunos problemas lo vamos a trabajar. ¿Ok? Es un adicional simplemente, ¿ya? A ver, más. Y nada más, aquí nos vamos a la resolución de los problemas, ¿ya? Miren ustedes aquí, calcular FE, ¿ya? Ahora, ¿qué página del libro es? Estamos en la página 88, ¿ya? Página 88 del libro de ustedes. Ya está. Página 88. Ya está. Entonces aquí vamos a escribir, ¿ya? Y decimos aquí entonces page 88. Ahí está. Si ustedes en realidad observan, hay un problema muy similar que hemos desarrollado. Me piden calcular en este caso FE. Calcular FE, ¿de acuerdo? Entonces, como me piden calcular FE, a esa parte yo le voy a poner X, pues, ¿no? Le ponemos X y aplicamos la propiedad de la bisectriz exterior. ¿Y qué nos dice la propiedad de la bisectriz exterior? Que 13 es a 7, nos dice que el valor de 13, ya, 13 es a 7 como todo 11 más X es a la parte interna, que es 11.
Y ahora simplemente efectuar la multiplicación cruzada, ¿no? Y tendríamos aquí 11 por 13. Y eso sería 143. No. Entonces voy a poner aquí ya. Debe de ser igual aquí en 7 por 11, que es 77, más 7 por x, que simplemente es 7x, pues, ¿no? Este 77 pasaría a restar. Y en este caso, pues tendríamos 143. A ver. Perdón, aquí me he equivocado, chicos, ¿no? Es a la parte externa. Aquí. X. 11 más X es a X, ¿no? Observen ustedes aquí, bueno, la propiedad, miren, aquí está la propiedad. Ajá. A esa B, M, N. ¿De acuerdo? Entonces aquí, en realidad, pues, tendríamos... Sí, a ver, un momentito ya. No, está bien, está bien. Es A, en este caso simplemente 11 más X es a 11, nada más, ¿ya? A 11. Ya está. Entonces sería 77 más 7X. Pasamos a restar. ¿Cuánto es 143 menos 77? ¿Cuánto sería? Es casi, ¿no? Si ustedes quieren hacer un cálculo rapidito, pues esto vendría siendo igual a cuánto. No va a salir exacto, ¿no? Ya estoy viendo que no va a salir exacto. ¿Sí? ¿Cuánto sería entonces esa diferencia? 68, ¿verdad? ¿Sí? Miren, si ustedes van a operar allí, entre 7 ya no va a salir, pues, un valor exacto, ¿no? Si ustedes, perdón, aquí 66, lo que yo les decía, ¿no? 66 y aquí va a ser igual a 7x. Pero al dividir este 7, x va a ser igual a ¿quién? A 66 entre 7. Y esto, bueno, un aproximado, ¿no? Porque como va a ser, en este caso, decimal, va a botar varios decimales, pues, ¿no? Entonces, un aproximado debe ser 9,40 y tantos, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿ya? Sí, 11 por 13, a ver. Un ratito ya, chicos. Sí, está bien. Un minutito nada más, ¿ya, chicos? Aquí. Solo un momento. Estoy buscando.
aquí hemos tomado mal la proporción, chicos, ¿ya? Aquí 3 es a 7 sí, pero debe ser aquí debe ser el externo, como 11 más x es a x, aquí es donde hemos tomado mal, ¿ya? Aquí, ya está. Aquí debería ser x nada más. Entonces aquí tendríamos, ¿no? Si multiplicamos sería 13x es igual, y multiplicamos 7 por 11, que es 77, más 7 por x, que es 7x. ¿Ok? Este 7x pasaría a restar aquí y tendríamos 6x es igual a 77, ¿no? ¿Sí? Y x tendría que ser igual, a ver, estoy viendo por las alternativas que tienen en su libro, no aparece. Y aquí sí sale 12,83. 12,83, que es un periódico puro, ¿no? Y que eso sí aparecería en el resultado de lo que ustedes tienen, creo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí más o menos tendríamos nosotros la respuesta, ¿ya? Entonces, bueno, más que nada es 13 es a 7, como 11 más x es al externo, ¿ya? Es al externo, nada más. Pero bueno, ya está. A ver, veamos el siguiente problemita, ¿ya? Nos dicen calcular x. A ver, vamos a ver. Aquí vamos a poner este problemita. Yo creo que ya está bien. Ya como nos queda menos de un minuto, por lo menos vamos a observarlo, ¿ya? Me dicen si MP o PM, perdón, PM es esto, es igual a MR, es igual, punto medio, significa que esto y estos son iguales. Y CM es paralelo a F,